Tenemos un invitado, pero antes de ello, de ir al análisis, queremos compartir con ustedes un gráfico para contextualizar más a qué se debe la situación que se está registrando en Costa de Marfil, a qué se debe esta crisis. Tenemos a Costa de Marfil, su capital es Yamoussoukro, y además Abiyán, que es la capital económica, la que tiene fuerza desde el punto de vista financiero. Y dos hombres. Este es Alassane Ouattara, un ex primer ministro quien estuvo en la contienda del pasado noviembre, quien además, según la Organización de Naciones Unidas, fue el virtual ganador. Y Laurent Gbagbo, el presidente actual desde el año 2000 exactamente, quien ha dicho que hubo fraude electoral y que por esa razón él se debe mantener en el poder. Esta situación que ha generado varios hechos, por lo menos más de 100.000 refugiados, en Liberia, por ejemplo, en Sierra Leona también, 500 extranjeros en campamentos franceses, la mayoría de ellos, vale decir también, valga la redundancia, son franceses. Por toda esta disputa en el poder se han producido este hecho de situaciones, también no se sabe con exactitud cuántas personas han fallecido, se hablaba de 17, otras 30, pero sí cientos de heridos, no hay una cifra hasta el momento oficial. Mismo continúan las pugnas entre el norte y el sur, el norte de Ouattara y de Guillermo Soro, y el sur de Gbagbo prácticamente. Sin embargo, Gbagbo tenía una política de reconciliación nacional. Llegamos entonces al año 2010, Ouattara se le permite participar en las elecciones, aún cuando es casi comprobado que es de Burkina Faso. Hay mucha gente de emigrantes en Costa de Marfil, porque fue el país más próspero del África Occidental, el primer productor de cacao. Tiene al menos, Tatiana, 8 millones de nacionalizados, musulmanes básicamente, y muchos de ellos simpatizantes con Ouattara. Se produce la primera vuelta de las elecciones en octubre, la gana Laurent Gbagbo, que ya en el año 2002, y esto es bueno acotarlo, en el año 2002 había perdido ya el favor de Francia. Gbagbo con Lionel Jospin tenía el favor de Francia, lo respaldaba, luego Francia interviene en el 2004, causa muchos muertos, invade, destruye toda la flota de Costa de Marfil, y comienzan a simpatizar con la oposición liderada por Ouattara. En la segunda vuelta de las elecciones, en noviembre, Ouattara gana, supuestamente. Sin embargo, Gbagbo denuncia un gran fraude, similar al que se cometió en el año 2000, cuando Gbagbo había ganado, pero sin embargo el candidato en ese momento se proclamó ganador. La población hizo que se revirtieran los resultados. En este momento, Gbagbo también invalida o pide invalidar las elecciones, y el Consejo Constitucional invalida la decisión del Consejo Electoral, es decir, se crea un problema constitucional interno de los marfileños. No Reinaldo, obstante, quiero preguntarte, a propósito de este contexto que nos has llevado incluso a conocer un poco más de la historia y de dónde vienen esos antecedentes, ¿por qué Francia está intercediendo a favor de una persona particularmente para que se vaya Gbagbo del poder? Y si esto tendría una implicación ya más allá de una guerra civil, recordando que ya existió una. ya Francia, en el gobierno fundador de Costa de Marfil, con Félix Boigny, era aliado de Félix Boigny, un presidente que si bien fue fundador, tenía unas grandes simpatías por Francia. Gbagbo jamás fue simpático a los franceses, sin embargo en el 2000 lo respaldan para evitar una confrontación. Además llegan a acuerdos sobre todo con el cacao. Recordemos que Francia es el principal comprador de cacao de Costa de Marfil, porque es el principal, tiene la primera industria manufacturera de cacao. No obstante, cuando se produce la matanza que hace Francia en el 2004, cuando invade a Costa de Marfil, destruye toda su infraestructura, destruye su aviación, pues hay un alejamiento, y Ouattara, que se había ido a vivir a París, se transforma en el favorito de los franceses, sobre todo ahora que llega al poder el señor Sarkozy, que es de tendencia derecha, de la cual también es Ouattara. Reinaldo, lastimosamente se nos acaba el tiempo. Te queremos invitar para una próxima oportunidad a tratar de seguir entendiendo qué es lo que sucede en Costa de Marfil y en otros países de África. Hasta la próxima. Reinaldo Bolívar, el vicecanciller de Venezuela para Asuntos de África.